la clasificación se hacía en 5 grados, ¿no? También habíamos visto las bondades por las cuales ahora esta clasificación tiene vigencia, ¿no? Y por qué la clasificación en 5 grados ya no como antes en 4, ¿no? Y a su vez la tercera categoría se dividía en 2, ¿no? En la A y la B. Y también por otro lado habíamos indicado que también la albuminuria y el ratio o el cociente de la albuminuria y creatinuria nos permite también poder valorar tanto la función como la lesión estructural del riñón, ¿no? Y habíamos visto que también esto podríamos dividir en 3 grados, ¿no? Este cociente albúmina-creatinina en la orina. No, pero siempre para valorar, y eso también vale para la creatinina, el paciente tiene que estar estable. O sea, yo no puedo evaluar y valorar la creatinina y también este ratio, este cociente, cuando, por ejemplo, el paciente está con infección urinaria, después de un ejercicio físico que obviamente va a aumentar la albuminuria, o el paciente esté con fiebre por cualquier naturaleza o insuficiencia cardíaca. O sea, no puedo yo en medio de eso evaluar, ¿no? Porque de hecho que está descompensado el caso, ¿no? Ahora, ¿cómo se describe esta categoría? ¿Cómo se describe, cómo se categoriza y cuáles son los rangos? Fíjense, cuando hablamos de la categoría A1, estamos hablando de normal o ligeramente elevados, ¿no? Cuando está por debajo de 30 miligramos por gramo, ¿correcto? Y la A2 es la moderadamente elevada cuando está entre 30 a 300 miligramos por gramo, ¿no? Y la gravemente elevada está cuando está más de 300 miligramos por gramo. Entonces, acá sí ya estaríamos hablando de la proteinuria. Mira, lo que estamos diciendo ahorita es de la albuminuria. Más de 300 miligramos ya es una proteinuria ya grosera, en la cual pues, definitivamente a partir de eso vamos a valorar o cuantificar, digamos, la cantidad de las proteínas en gramos, ¿no? O en gramos, ¿no? Como habíamos dicho, más de 150 miligramos ya es patológico, ¿no? Pero lo que yo quiero que se entienda es de que esta categorización de la albuminuria y creatinuria nos sirve tremendamente, sobre todo para detectar en forma precoz algún daño, tanto estructural como funcional. Muy bien, la siguiente. Entonces, nosotros podemos extrapolar estas dos categorizaciones, ¿no? Uno, la clasificación, que ya lo hemos discutido, ya lo hemos analizado, y si eso lo extrapolamos con esta ratio de la albuminuria creatinuria, fíjense cómo nosotros podríamos definir mejor, ¿no? La situación renal de cada paciente, desde estadios tan incipientes, desde estadios iniciales hasta situaciones gravemente lesionados, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos el primer cuadro, tenemos la clasificación que ya lo hemos discutido, y si eso lo extrapolamos, lo articulamos con la categorización de esta ratio, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos el grado 1 normal o elevado, o sea, con 90 mililitros, por encima de 90 mililitros por minuto, ¿no? Y si tenemos un paciente con menos de 30 miligramos por gramo, está totalmente verde, ¿no? Bueno, verde, azul le han puesto, pero es lo normal, lo ideal, ¿no? Pero si ya el paciente tiene entre 30 a 300 miligramos, esta albuminuria, creatinuria, ya estaría en el riesgo moderado. O sea, fíjense abajo la leyenda, ¿no? Ese verde oscuro, petróleo, no sé, azul fuerte, ahí no hay enfermedad. Más bajito dice el amarillo, o el ámbar, vamos a decir, ¿ya? Riesgo moderado. Y ya el anaranjado sería riesgo alto. Y rojo ya sería riesgo muy alto. Entonces, yo puedo categorizar a mis pacientes de acuerdo a al riesgo, ¿no? Entonces, les estoy diciendo, si tengo un paciente que tiene más de 90, tiene menos de 30 miligramos por gramo, totalmente normal, ¿no?
Pero si ese mismo paciente que tiene más de 90, pero ya está en 80, vamos a decir, miligramos por gramo, definitivamente ya está en un riesgo moderado. Y si ese mismo paciente que tiene más de 90 de función renal y tiene más de 300, mire, fíjense, ya el riesgo es alto. Fíjense entonces, esto nos permite muy precozmente, muy tempranamente intervenir en esos pacientes, ¿no? Entonces, ese es el tema. Mire, por ejemplo, vamos a ver, en el 3A, grado 3A, que es ligera o moderadamente disminuida. Yo tengo, cuando hablamos de 3A, estamos con una función renal de 50 para arriba, ¿no? 45 para arriba, ¿no? Hasta 59. Si está el ratio menos de 30, ya es riesgo moderado, ¿eh? Fíjense. Pero si está en anaranjado, o sea, riesgo muy alto. Pero ¿qué pasa si tiene más de 300? Ese paciente que tiene 3A, no sé si me están siguiendo, el grado 3A, si tiene más de 300 miligramos por gramo, está en rojo, o sea, tiene un riesgo muy alto. ¿Correcto? Así podemos ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con esto podemos nosotros hacer atención primaria, prevención, ¿no? Para la valorización de esto, tú necesitas solamente evaluar la depuración, ver este ratio y listo, y categorizar a la población. Y podemos hacer categorizaciones o filtraciones de poblaciones grandes, ¿no? Con esto. Entonces, estos dos cuadros son muy importantes para poder detectar precozmente daño renal, ¿no? Y crónico en nuestros pacientes, ¿no? Siguiente. En cuanto a la etiología y epidemiología, fíjense, en realidad, hoy por hoy, la enfermedad renal crónica se considera como un grave problema de salud pública, ¿ya? En vista de que algunas enfermedades que son causa muy importante de insuficiencia renal crónica, como la diabetes, es que ya también, ¿no? Esta enfermedad renal crónica se ha incrementado tremendamente y es un problema de salud pública a nivel del mundo, la enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora, esta enfermedad renal crónica está pues, considerada dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Esto no se transmite, no es una enfermedad que se transmite la enfermedad renal crónica, ¿no? Incluyendo la diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Provoca actualmente el 60% de las muertes en el mundo, fíjense. O sea, estas enfermedades no transmisibles en este momento es un problema realmente. Imagínate hace 20, 30 años, bueno, esto no era un problema. La hipertensión, diabetes, ¿no? Aún no se consideraba problema de salud pública, ¿no? Y solamente lo que se sabía es de que esta diabetes y hipertensión son enfermedades de clases, de niveles socioeconómicos altos, ¿no? Pero ahora, pues, la diabetes y hipertensión es un problema que lo tenemos en nuestra comunidad y en forma ya habitual, ¿no? Lo que sí antes preocupaba, pues, lo que ustedes decían hace 20, 30 años, cuando yo era estudiante, por ejemplo, como ustedes, más se preocupaba o se definía salud pública las enfermedades como la tuberculosis, no sé, la fiebre reumática, en fin, ¿no? La fiebre, el paludismo, ¿no? Esas enfermedades, ¿no? Pero esta diabetes, hipertensión, ¿no? Pues era un lujo para nosotros ver. Ahora, fácilmente en gente de niveles socioeconómicos bajos podríamos ver diabéticos y hipertensos. Por eso, dada de que la insuficiencia renal crónica es producido, como vamos a ver enseguida, más por la diabetes y hipertensión, también ya se considera como enfermedad de salud pública, ¿no? Y ahora, en este momento, este año ya no es, ni siquiera se estima, ¿no? Sino que ya es causa importante de muerte y discapacidad por esta enfermedad, ¿no? La mayor carga provocada por estas enfermedades se está produciendo y se producirá en los países menos desarrollados. Estamos menos preparados para tener este tipo de pacientes crónicos, ¿no? En este momento, ¿no? Además de la diabetes y hipertensión, bueno, hay un problema en Centroamérica, ¿no?
presencia de una epidemia de enfermedad renal crónica de causa indeterminada, denominada nefropatía mesoamericana. ¿Ya? Nefropatía mesoamericana. Pareciera, sí, es un problema que se está produciéndose en Guatemala o Honduras, por países de Centroamérica, en el cual tienen selva, ¿no? Pareciera que la deshidratación es un problema, es una situación que está incrementándose la enfermedad renal crónica, ¿no? Eso hablando específicamente de Centroamérica. Entonces, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, ¿no? En todos los países. Los servicios de diálisis, tanto de hemodiálisis como diálisis peritoneal, están colapsando, ¿no? Con pacientes renales que requieren diálisis, ¿no? Habida cuenta de que la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, son las causas primeras de la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Acá precisamente tenemos las causas. Este cuadrito les recordarán cuando hablamos de nefropatía diabética, ¿no? Porque lo puse ahí en la nefropatía diabética y les había dicho, y ahora sí, tajantemente, tienen que tener bien presente, que el 45% de las causas de insuficiencia renal crónica es debido a la diabetes. ¿Qué enfermedad produce en el riñón la diabetes? La nefropatía diabética. Y como ya hemos revisado, la diabetes tiene dos tipos, fundamentalmente, ¿no? El tipo 1, que es la diabetes juvenil, ¿no? La diabetes insulino dependiente, porque el tipo 1 se produce por falta de producción de insulina en las islotes de Langerhans, en páncreas, ¿se acuerdan, no? Entonces, más o menos del 45%, unos 4% es producido por la nefropatía diabética tipo 1, ¿no? El grueso de la población está en el tipo 2, la nefropatía diabética tipo 2, 41%. Entonces, los 41 más 4 del tipo 1, 45, casi la mitad de las causas de insuficiencia renal crónica es producido por la diabetes, que en el riñón produce nefropatía diabética. Ese es el problema. Entonces, cuanto más pacientes diabéticos hay, más pacientes con insuficiencia renal crónica. Por consiguiente, entonces, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad ya que se está masificando en el mundo. Y el Perú, el Cusco, no está al margen. Nosotros tenemos ya centros de diálisis, ¿no?, del hospital y las contratadas por el Seguro Social ya están colapsadas por pacientes. Obviamente, con este problema de la pandemia ha disminuido buena cantidad de pacientes, ¿no? Pero aún así, a diario cada día se recibe pacientes, entre 3 a 5 pacientes con insuficiencia renal crónica. La segunda causa, si nosotros miramos de abajo para arriba, la segunda causa de insuficiencia renal crónica es precisamente la hipertensión arterial. ¿Qué cosa produce en el riñón? La nefropatía hipertensiva. O si quieren un poquito más específico, con más detalle, la denominación sería la nefroangioesclerosis hipertensiva. Nefro por riñón, angio porque afecta la hipertensión básicamente a los vasos sanguíneos. ¿De qué forma? Esclerosándolo. Por eso se llama nefroangioesclerosis hipertensiva. Hipertensiva porque la causa primera es la hipertensión. Más o menos estamos hablando de unos 27% de causa de insuficiencia renal crónica. Más 45 de la nefropatía diabética ya hace una buena proporción de pacientes que están en centros de diálisis. Luego tenemos las glomerulopatías o glomerulonefritis. ¿Se acuerdan de las primarias, no? Las nefropatías primarias. Estamos hablando la focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, rápidamente progresiva, ¿no? La mesangial. Lo que sí habíamos dicho es de que la de cambios mínimos no produce, afortunadamente, insuficiencia renal crónica. Esta glomerulopatía primarias más o menos está en 8% de todas las causas que producen insuficiencia renal crónica. ¿Ya? 8% más o menos. Luego tenemos las nefritis intersticiales crónicas y obstrucción, ¿no? Acá estamos hablando de un 4%. Después vienen las enfermedades quísticas o hereditarias, un 3%. Y luego enseguida tenemos las glomerulonefritis secundarias, ¿no? En las secundarias
Pues todas, las que hemos repasado, eh, la, la nefropatía lúpica, por ejemplo, las vasculitis, que acá también está mencionada, en fin, todas las glomerulopatías secundarias estarían dentro de esto. Y más o menos estamos hablando de un 3% de todas las causas. Y luego viene ya lo que es las neoplasias de células plasmáticas, ¿no? El mieloma múltiple, así, ¿no? Un 2,3%, ¿no? Luego tenemos la miscelánea, ya hay otras causas, ¿no? De enfermedad renal crónica. Y hay un grupo muy, muy interesante, ¿no? Y es la primera que está arriba. ¿Qué dice ahí? Causa dudosa o no registrada. Hay casos en los cuales el paciente llega a requerir diálisis y es un paciente crónico. Y lo primero que hacemos es tratar de discutir cuál es la causa que le está llevando a este problema. Y muchos pacientes, muchos, o sea, como acá, el 5%, eso es una estadística mundial, el 5% de los casos que llegan a la etapa final o terminal no se conoce, no se conoce la causa. Doctor, pero por historia podríamos acercarnos. Sí, la historia viene siendo nos ayuda tremendamente para poder definir las causas, ¿no? Eres diabético, eres hipertenso, orinas con espuma, te has hinchado alguna vez, te duele la cabeza, o sea, ya podemos, ¿no? Pero hay casos en el cual no es diabético, no es hipertenso, hoy su proteinuria está normal, no tiene hematuria, no se hincha, su presión bien, normal. Oye, entonces, ¿cuál es la causa? Le hace exámenes para causas secundarias, ¿no? Por decir lupus, glomerulonefritis estreptocócica, vasculitis, tampoco, o sea, no llegas a definir. Eso se llaman las causas no filiadas, ¿no? Dentro de las causas de enfermedad renal crónica, ¿no? Las causas no filiadas, ¿ya? O sea, y que no se pueden registrar. Y eso es más o menos, configura el 5%. Muy bien, como quiera que la nefropatía diabética es la causa más importante de insuficiencia renal crónica, siguiente. Entonces, vale la pena recordar lo que ya les he mencionado. Estas diapositivas sí se los he presentado, ¿no? Cuando hablamos de nefropatía diabética. Pero ahora también nos interesa mostrarles de nuevo, ¿no? Si estamos diciendo que la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, en América, en Latinoamérica, en el Perú, Cusco todavía, la primera causa por el momento, habría que verificar, sigue siendo las glomerulopatías primarias, pero respirado por la nuca por esta causa, la nefropatía diabética. ¿Por qué nos interesa mostrar esta estadística, estos cuadros, esta gráfica? Para decir que siendo la nefropatía diabética la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, fíjense cómo ha ido elevándose la diabetes, ¿no? ¿No? Tenemos 3 barras que nos permite comparar. La primera barra amarilla, que es del año 95, ¿cuánto de diabéticos teníamos en el mundo? La roja tenemos el año 2000. La azul 2025, de acá a 5 años. Fíjense la proyección que tenemos. En algunos casos, ¿no? La diabetes se va a incrementar al doble o al triple, inclusive. En que estos están por continentes, ¿no? África, América, Mediterráneo, Europa, sudeste, asiático. Por ejemplo, ahí, del año 95, por lo menos casi se va a triplicar la cantidad de diabéticos, ¿no? La mayoría de las veces se duplica, ¿no? La cantidad de diabéticos en los diferentes continentes, ¿no? Cuando dice actualmente o actualidad, ¿cuántos diabéticos había en el año 1995? Aproximadamente 135 millones de diabéticos. 1995. Y cada 10 años después de esta, mira cómo se ha ido incrementando, ¿no? En el 2005, 180 millones de diabéticos, 2015, ya el 2015, 250 millones, y el año 2025 vamos a tener 300 millones de diabéticos. Repito entonces, esta estadística nos interesa, pues, habida cuenta de que la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo y en nuestro medio sigue siendo la nefropatía diabética, ¿no? Entonces tenemos que conocer la estadística, la epidemiología, la real dimensión de esta enfermedad. Siguiente. Ya tenemos una gráfica, ¿no?
en el cual la diabetes, pues, es una de las primeras causas. Esta gráfica es específicamente de Estados Unidos, ¿no? Seguida por la hipertensión, luego las glomerulopatías y eh, riñones poliquísticos, ¿no? Como siguientes causas. Siguiente. Entonces, eso en cuanto a la etiología. En cuanto a la epidemiología, fíjense, la enfermedad renal crónica en Latinoamérica está aumentando cada año. Las etiologías se están modificando o ya se han modificado, ¿no? La diabetes mellitus pasó a ser la primera causa de insuficiencia renal crónica. La glomerulonefritis crónica pasó de ser la primera al tercer lugar. Esa es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. La edad se incrementa año a año. O sea, cada vez la esperanza de vida de nuestros pacientes es mucho mayor, ¿no? Siguiente. Acá tenemos en esta gráfica más o menos la incidencia de enfermedad renal crónica en Latinoamérica, pero esto medido hasta hace 8 años, ¿no? En el cual en una de las abscisas coordenadas tenemos la cantidad de pacientes, ¿no? Y en la otra tenemos los países. Por ejemplo, el Perú, si nosotros buscamos el Perú, nos está diciendo que hay 351.4, ¿no? 1000 de enfermos renal crónico en Latinoamérica, ¿no? El Perú específicamente 351, esto es por millón de habitantes, ¿ya? Por millón de habitantes. Entonces, Perú, repito, 351 pacientes enfermos renales crónicos, ¿no? No está diciendo de qué grado, 3, 4, 100, sino enfermos renales crónicos por millón de habitantes, 351. O sea, el Perú tiene buena cantidad. No, obviamente Puerto Rico tiene mucho más relacionando con su población, ¿no? Y así podemos ir analizando. Siguiente. En el Cusco, ¿no? En el Cusco, bueno, esta es una estadística del año de hace 10 años. Sería bueno actualizar. O sea, si usted me pregunta cuáles son las causas por las cuales un paciente ingresa renal crónico a hemodiálisis, entonces acá tenemos más del 50% por glomerulopatía primaria, 51 y 52%. La nefropatía diabética en un 30%, ¿no? En un 30%. ¿Ves? La nefropatía diabética, como les decía, es una de las primeras causas. Ahora, en este momento sería bueno saber si la diabetes ya pasó a ser el primer lugar, ¿no? De diabetes, de insuficiencia renal crónica. Las enfermedades poliquísticas le sigue, las nefritis tubulointersticiales crónicas le sigue, la neuropatía obstructiva le sigue y hay en otras causas. Pero como estamos diciendo, ¿no? La glomerulopatía primaria, ¿no? Por lo menos hasta hace 10 años, una causa bien importante, 52% en la unidad hemodiálisis, seguido por la nefropatía diabética. ¿Ya? Siguiente. Ahora, los pacientes que llegan a estadios ya terminales, de hecho, entonces, que van a requerir apoyo con un tratamiento artificial, que son la diálisis, ¿no? Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Nosotros tenemos un centro de referencia, centro referente, vamos a decir, de nuestra institución de salud, ¿no? Que se llama el Centro Nacional de Salud Renal. Ahí, mira, fíjense, hasta el año 2007 se habían hecho las estimaciones de pacientes que se encontraban en camino a la insuficiencia renal terminal o grado 5, o aquellos pacientes que ya estaban en algún grado de insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que decir es de que el año 2007 teníamos ya, a ver, ¿cuántos pacientes? ¿No? Más o menos un 7% de pacientes con insuficiencia renal crónica. El año 2013, esto prácticamente se ha duplicado, ¿no? Teníamos 10.606 pacientes en diálisis el año 2000, 2012 y 2013, ¿no? En este momento nosotros más o menos calculamos que estamos con unos 15.000 pacientes, solamente del Seguro Social, ¿no? 15.000 pacientes. La pregunta es, ¿y cuántos
tendrá en toda la población? ¿Cuánto podemos proyectar? Más o menos, si nosotros somos la tercera parte de la población peruana, o sea, estamos hablando de 11 millones de peruanos, la tercera parte, de eso tenemos 15,000 pacientes en diálisis. 15,000. Pero entonces la pregunta es, si los pacientes del Ministerio de Salud, ¿cuántos serán? O sea, el grueso de la población es precisamente del Ministerio de Salud, que deberían ser las 2/3 partes. Si la tercera parte que cubre el Seguro Social tiene 15,000, se supone entonces en el Ministerio de Salud debe haber siquiera unos 30,000 pacientes, o sea, las 2/3 partes, ¿no? 30,000 pacientes. La pregunta es, ¿tendrán los 30,000? Creo que no. No lo tienen. Están con la mayoría de estos pacientes o se mueren o están apenas recibiendo apoyo dialítico por el CIS, ¿no? Entonces, es una cuestión para también reflexionarnos, o sea, ¿qué es lo que pasa con el grueso de la población? Si nosotros tenemos ahorita, digamos, 15,000 pacientes, redondeando, ¿no? A nivel nacional, el Seguro Social, y el Ministerio debe tener 2 veces más, ¿no? O sea, 30,000 pacientes. Esto es una estadística del Centro Nacional de Salud Renal, en el cual ellos, cada vez que ingresan un paciente a diálisis, tienen que definir cuál es la causa que lo está llevando. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esta es la punta del iceberg, la estadística anterior. Regresa. Para decir nomás de que lo que estamos hablando, 15,000 pacientes en el Seguro Social en diálisis, tanto de hemodiálisis como diálisis puede tener. ¿Cuántos pacientes debería haber en el Ministerio de Salud que cubre las 2/3 partes? ¿No? Debería haber 2/3 partes, sería 30,000 pacientes. Entonces, en realidad eso no lo dicen, ¿no? Son estimaciones que nosotros hacemos. Entonces, esta enfermedad renal crónica es como la punta de iceberg, ¿no? Donde hay pacientes con enfermedad renal crónica no diagnosticadas, no tratadas y no controladas, ¿no? Ese es el gran problema, estamos viviendo a oscuras, ¿no? En realidad esto es la cantidad de pacientes en el Perú no está bien claro, ¿no? En el Seguro Social, sí. En este momento tenemos promedio de 15,000 pacientes a nivel nacional. Un ratito les voy a dejar unos 5 minutos ya, por favor. Un ratito están demandando afuera. Ya, 5 minutitos, chicos. Stop. Ya, a ver, nos conectamos nuevamente. A ver, les estaba diciendo de las estadísticas que sabemos ahora, es la punta del iceberg. En realidad lo que mostramos es una muestra. En realidad, ¿cuántos pacientes no estarán diagnosticados, por consiguiente, no tratados y no controlados, ¿no? Ese es el problema. Si nosotros sacáramos la estadística real de cuántos pacientes no tenemos solamente acá, departamento de Cusco o en el Perú, es mucho más de lo que podríamos nosotros estar definiendo. Había cuenta que, bueno, todavía el Seguro Social tiene las posibilidades, ¿no? De darles un tratamiento a estos pacientes en fase terminal, ¿no? Tanto en hemodiálisis como los trasplantes. Y a propósito, hoy día hemos hecho el segundo trasplante renal de donante vivo, ¿no? Y les voy a comentar eso, ¿no? Entonces, todavía nosotros, pero ¿cuántos pacientes no tienen acceso a la posibilidad de tener este tipo de tratamientos, ¿no? Debido a que también tiene un costo bastante elevado para mantener a los pacientes en hemodiálisis y que sigan sobreviviendo, ¿no? Por eso decimos, pues, este es solamente una parte de lo
que nosotros mostramos, lo que yo les decía, que en este momento tenemos 15.000 pacientes solamente en el Seguro Social, que cubre la tercera parte de la población peruana. Y las 2/3 partes, ustedes me dirán, pero doctor, hay el CIS, en el Ministerio de Salud dan diálisis. Sí, pues, pero muy limitadamente. Estimamos que debería haber unos 30.000 pacientes, pero los cuales yo les aseguro que no llegan a 5.000 pacientes que el CIS en este momento cubre. El resto, yo pienso que están en mejor vida, ¿no? Porque finalmente, si no le das apoyo de diálisis o lo trasplantes a estos pacientes crónicos, lo que les espera es, bueno, fallecimiento, la muerte, ¿no? Por esta enfermedad. Siguiente. En realidad, entonces, a ver, quisiera que se concentren en este cuadrito. Es muy interesante para poder, para ver en forma global, ¿no? La real situación de la insuficiencia renal crónica. Estos son factores de riesgo y de evolución de la enfermedad renal crónica en sus distintas etapas, ¿no? Tenemos en la primera columna de susceptibilidad, o sea, ¿quiénes son susceptibles? ¿Quiénes están predispuestos, ¿no?, a tener insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Quiénes pueden iniciar la insuficiencia renal crónica? ¿Y qué factores hacen que progrese más rápidamente a las etapas terminales de esta enfermedad, ¿no? Y una vez que lleguen a la etapa terminal y estando con tratamientos artificiales como es la diálisis o el trasplante, ¿no? ¿Qué factores hacen que nuestros pacientes estén complicados, ¿no? O con su calidad de vida esté mal? Bueno, analicemos, a ver, el primer recuadro, la primera columna, dice de susceptibilidad. ¿Qué pacientes, qué pacientes son pacientes que tienen o son susceptibles? ¿O qué población es susceptible a hacer insuficiencia renal crónica? ¿No? Los pacientes mayores de edad. Habíamos dicho que a partir de los 40 años, ¿no?, el paciente o las personas, ¿no?, tienen la posibilidad de hacer insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿No? A partir, o sea, y baja la función renal 1% por año. Si yo tengo un paciente de 80 años de edad, solamente por su edad tiene 40% de función renal menos. Ahora, la historia familiar también es importante. La historia familiar de insuficiencia renal crónica. O sea, cuando algún familiar, ¿no?, tiene este problema, la posibilidad es mayor. La reducción de la masa renal, sea por nefrectomías parciales, nefrectomía total de uno de los riñones, ¿no?, también va a conllevar a que este paciente sea susceptible de tener insuficiencia renal crónica. El bajo peso al nacer, fíjense, este es un dato muy interesante, ¿no? Interesante desde el punto de vista académico. O sea, los que nacen con bajo peso, ¿no?, son pacientes susceptibles a hacer hipertensión arterial, a hacer síndrome metabólico, a hacer diabetes mellitus. Cuidado, entonces hay que preguntar cuánto ha sido vuestro peso, ¿no? Tenemos ya un estudio hecho en el Seguro Social. El Seguro Social tiene en este momento 34 años de existencia, ¿no? Y justamente a los primeros nacidos en este hospital se le ha hecho ya digamos, un estudio a posteriori que tendrían en este momento 30, 34 años de edad, ¿no? Y estas personas se ha visto que muchos de ellos ya tienen insuficiencia renal crónica o son hipertensos o son pacientes con síndrome metabólico, muchos son ya diabéticos. O sea, el bajo peso al nacer en lo posterior, ¿no?, pueden ser susceptibles de ser o de tener estas enfermedades crónicas. El nivel socioeconómico también es importante en los pacientes. El factor racial o étnico, también hay razas que son susceptibles a hacer insuficiencia renal crónica, ¿no? Como por ejemplo la raza negra. La raza negra hay susceptibilidad a hacer hipertensión arterial, diabetes, y cuando las tienen son muy agresivos estos cuadros, entonces pueden llegar a ser insuficiencia renal crónica. Entonces, esta es una población entonces que tiene mayor susceptibilidad a hacer insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué pacientes hacen insuficiencia renal? ¿No? Son las causas, los que hemos indicado ya.
la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, tanto las enfermedades, las glomerulopatías primarias, las secundarias, infecciones sistémicas o infecciones renales, las nefritis tubulointersticiales, las litiasis, obstrucciones urinarias, infecciones urinarias frecuentes, crónicas, toxicidad por drogas crónicas que pueden llevar a hacer insuficiencia renal crónica, las enfermedades hereditarias, como habíamos mencionado, el embarazo, aquellos pacientes que tienen preeclampsia, eclampsias, ¿no? Pueden, a la postre, se ha visto que puedan ser insuficiencia renal crónica. La injuria renal aguda, ¿se acuerdan que les dije? Pacientes que pasan el mes de insuficiencia renal aguda y no resuelven, probablemente estén haciendo necrosis cortical, o sea, los glomérulos estén esclerosados y pasan a ser insuficientes renales crónicos. Esos son los pacientes entonces que van a ser causas o los que van a ser insuficiencia renal crónica. Ahora, en el otro recuadro dice de progresión, o sea, ¿qué factores hacen que el paciente renal crónico, ¿no?, pueda ser más agresivo, o sea, o no? La presión arterial, por ejemplo. Un paciente que tiene mayor presión y encima no es controlable, es un paciente que rápidamente va a progresar a la insuficiencia renal crónica. Los pacientes que tienen mayor proteinuria, de hecho, habíamos mencionado, ¿no?, que cuanto más severa sea la proteinuria, va a ser un factor de progresión. No es igual tener un paciente que tiene 2 gramos o 3 gramos a que tenga 10, 15 gramos. Se supone que el paciente que tiene 10, 15 gramos harán mucho más rápidamente insuficiencia renal crónica. Pacientes que están mal controlados en cuanto a sus niveles de glicemia, de azúcar, pacientes diabéticos, ¿no? Esos pacientes van a progresar más rápidamente a la insuficiencia renal crónica. Pacientes que tienen dislipidemia, o sea, yo tengo un paciente nefrópata, además tienen un cuadro de dislipidemia, ¿no? También va a ser un factor de progresión. El hábito de fumar también es un factor de progresión. La obesidad, el ser gordito, ¿no?, es un factor de progresión a la insuficiencia renal crónica, ¿no? El síndrome metabólico es otro factor de progresión de la insuficiencia renal crónica. Entonces, este cuadro nos permite, como les digo, determinar los riesgos, la susceptibilidad y los factores de progresión, ¿no? Y bueno, y cuando ya llegan a la etapa terminal o al estadio 5, se supone que estos pacientes son pacientes que tienen menos de 15% de función renal, ¿no? Por consiguiente, deben estar con apoyo dialítico, tanto hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplantados, ¿no? En estos pacientes, si bien es cierto, el riñón ya está totalmente deteriorado, ¿no?, lo que nos queda en estos pacientes es darle mejor calidad de vida, ¿no? Mejor calidad de vida. Y eso significa dializarlos bien, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están en diálisis, nosotros podemos medir la calidad de diálisis, porque no solamente es cuestión de enchufarlo o meterlo a un programa de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hay que evaluar la calidad de diálisis. Nosotros podemos evaluar mediante el KTV, ¿no? Esta es una fórmula matemática que nos permite evaluar qué tal calidad de diálisis le estoy yo brindando a mi paciente. Cuando tienen menor KTV, se supone que tienen menos calidad de vida, o menos calidad de diálisis y menos calidad de vida, ¿no? Entonces, esa es una situación que debemos tener en cuenta, ¿no? Luego tenemos el acceso vascular, ¿no? El acceso vascular es otro factor muy importante, ¿no es cierto? Los pacientes, o sea, pacientes que tienen fístulas o tienen catéteres, se supone que los pacientes que tienen fístulas tienen mejor calidad de vida, ¿no? Mejor calidad de vida. La anemia es otro factor importante. Pacientes que están con insuficiencia renal crónica son pacientes que tienen anemia. Pacientes que tienen hipoalbuminemia, o sea, pacientes desnutridos, pacientes que tienen mala calidad de vida, menos sobrevida, mayor mortalidad, mayor morbilidad, ¿no? Pacientes que están con hiperfosforemia, pacientes que tienen hiperhomocistinemia, ¿no?, que son tóxicos que acumula el paciente renal crónica. Y también, obviamente, la referencia tiene que ver
el momento de la referencia, ¿no? Pacientes que están que tienen referencia tardía, ¿no? A ver, ¿me permiten un rato, por favor? Un tanque me llama. No, pacientes que se refieren muy tardemente a estos pacientes, pues sí. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sí, un poquito mal. ¿Qué ha pasado? ¿Tan mal? Sí. Wow. Ya. Miércoles. Pero no tienen técnico programado, no entiendo. ¿Dónde tienen que poner el punto? No, pero que no te hacen caso a ti, no, no entiendo. Se supone que ellos tienen que ser 24 horas, pues, incluso hasta domingos tienen. Ya, y tu jefa está ahí, supongo, ¿no? Batallando. Hay una jefe de hemodiálisis, ¿no? ¿O no, no tienen? ¿Qué? ¿Y médico no tienen médico? No, que le diga, ella es jefa. Tiene que responsabilizarse al. Ay, miércoles. Pero todas esas cosas tienen que prever ese bien. Eso es responsabilidad de ustedes. ¿Cómo que ahora recién se dan cuenta que no hay punto, que no hay técnico, que no hay un trasplante? Cuidado, ese chico de Abancay seguramente es. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Como bueno, yo no sé, hace tiempo están programando, la verdad que no está bien. Ese chico yo no sé, la verdad que yo no sé. Bueno, yo voy a llamar al jefe, pero dile que tienes una jefa, dile, doctora Silvia, recuerda que usted es la jefa de nefrología y tiene que ir a pelearse. Tiene que ir a pelearse a buscarlo al ingeniero y no sé, pero que haga. No, no es que no hay nadie. O sea, que ustedes son más dependientes, qué terrible eso. Sí, sí, sí. Ya. Otra vez, ya, chao, chao. Se complicó el paciente trasplante, caracho. Un jovencito de 23 años universitario. Pero bueno, voy a tener que ir al hospital, están con problemas. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, lamentablemente hoy día se ha trasplantado un muchachito de 23 años, estudiante en Lima, y mira, se está complicándose. Bueno, termino esta parte, voy a tener que ir, ¿eh? Se ha complicado el paciente. Bueno, les decía entonces, pacientes que están en la etapa terminal, ¿no? Tenemos que también evaluar, ¿no? Algunos aspectos. ¿Para qué? Para darle mejor calidad de vida, ¿ya? Mejor calidad de vida, porque lamentablemente, si es que el tema no está en que solamente de que ya es un paciente terminal y se acabó, ¿no? Sino hay que darle calidad de vida. Entonces, todas estas cosas tenemos que evaluar, ¿no? Si bien cierto riñón ya está out, pero le demos de calidad de vida. Pero en las anteriores columnas estamos viendo cuándo se inicia, cuándo se tira y cuándo progresa. ¿No? Ok. Muy bien, chicos, voy a tener que dejarles, ya estoy yendo a ver, hay un paciente que se ha complicado, un jovencito que lo han trasplantado con su mamá, le ha donado y mira, están en problemas ahorita.
van a tener que dializar, porque un paciente trasplantado debería salir ya orinando y ya no necesitar diálisis. Mira, ahorita está, y no tienen cómo dializar. Muy bien, nos despedimos ya hasta el día miércoles, 4 de la tarde. Ya chicos, nos vemos. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias.